Este día viernes, amigos de TVC, acá desde el estudio principal de nuestro canal de Foro Principal, iniciamos el caminar, la andadura de las noticias, en una mañana azul, totalmente azul, mi querida Ari. Buenos días. Con un sol radiante en este día viernes, pues se acerca el fin de semana, así que vívalo con mucha energía. Bienvenidos a el comienzo. Hay que tomarse un cafecito, eso sí, 6 grados centígrados, temperatura en Quito. Vamos a contarles los hechos acaecidos en las últimas horas. Iniciamos entonces contándoles que un fuerte choque fue captado por una cámara de seguridad Ojos de Águila de la Corporación Seguridad Ciudadana. Una moto y un auto estuvieron involucrados en este hecho. La cámara capta el momento exacto. Dos vehículos, una motocicleta y un automotor, se impactan, dejando atónitos a los habitantes de las calles. Guillermo Cubillo. De ahí que elementos de la ATM llegaron rápidamente para verificar las novedades. Gran cantidad de personas se agolparon para tratar de ayudar a las personas heridas. Los afectados fueron trasladados hasta una casa de salud cercana. Sin embargo, todavía se investiga qué fue lo que ocurrió para que se dé este tipo de accidentes. Y que ATM solicita a los conductores más precaución a la hora de manejar, informó Julio César Saona. Contarles que tras una persecución policial ocurrida en el sector de La Mariscal, en el norcentro de Quito, agentes lograron la captura de un ciudadano colombiano, quien sería miembro de una organización internacional dedicada al robo bajo la modalidad de sacapintas. Miremos. La presencia sospechosa de un vehículo que transitaba por el sector de La Mariscal en el centro norte de Quito puso en alerta a miembros de la Policía Nacional que patrullaban en esa zona. Pues le tenemos ya registrado a estos ciudadanos con anterioridad el mes anterior, de quienes ya se levantó cierta información respecto a posibles actividades ilícitas relacionadas con robo a entidades comerciales y financieras, y en ese sentido es que nosotros hemos incrementado el patrullaje. Eran dos sujetos los que se movilizaban en el vehículo. Uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, intentó escapar en precipitada carrera. Tratan de huir en este vehículo, bajándose del automotor uno de sus ocupantes, del mismo que fue rápidamente intervenido por el personal policial. El socio de actividades delictivas que desarrolla este ciudadano, al ver la presencia policial, alcanzó a seguir con su vehículo. Nosotros, al tratar de intervenirle al otro, logramos con otro vehículo ubicar el vehículo que estaba haciendo parte de la persecución. El detenido es un ciudadano extranjero que sería miembro de una organización internacional de colombianos dedicada al robo a entidades económicas, financieras y a personas bajo la modalidad de sacapintas. El modo operandi que está utilizando esta organización es utilizar vehículos rentados de manera informal para realizar sus actividades ilícitas en diferentes zonas. El aprehendido, quien tiene antecedentes delictivos, portaba un arma de fuego, informó Carolina Cuenca. Y detienen a 5 sujetos quienes se dedicaban al traslado y almacenamiento de clorhidrato de cocaína en una casa ubicada en el norte de Guayaquil. La operación Paraco logró decomisar 151 kilos que iban a ser enviados de Europa desde el puerto marítimo de Guayaquil a través del mecanismo denominado gancho ciego. Pretendían sacar 100 paquetes que se encontraban en 4 sacos de yute en este vehículo de alta gama de una casa ubicada en la ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil. La operación Paraco provocó la aprehensión de 5 sujetos, 2 de ellos con antecedentes penales. Uno de ellos tiene antecedentes por robo en el año 2012, el otro de los detenidos tiene antecedentes, 5 antecedentes en el año 97, 98, 2000, 2006, 2005. Según la Dirección Nacional Antinarcóticos, la droga era almacenada en la vivienda donde se encontraron otros 64 ladrillos, pues la consigna de fondo era sacarla al mercado europeo. Lo saben por las otras evidencias. Porque parte de la indumentaria decomisada está una cizalla, hay otros accesorios que utilizan para poder
hacer el famoso gancho ciego que conocemos en los contenedores. Decomisaron además 12 teléfonos celulares y $11.500 en efectivo. También esta camioneta doble cabina que presumen era utilizada para dar seguridad al domicilio implicado. No tienen datos, sin embargo, sobre las potenciales conexiones portuarias. El coronel precisa que buscan evitar. Ustedes recordarán, hace años atrás, teníamos un caso de drogas en el puerto, iba preso el exportador, iba preso el comisionado a ver el producto, iba preso el transportador. Pero para contaminar un contenedor, necesita alguien al menos de la seguridad interna del puerto, si no tiene a alguien dentro de la naviera o del exportador. Indudablemente, ustedes recordarán que tuvimos un caso que tuvimos que tener a 17 guardias de seguridad hace aproximadamente 2 meses. Indudablemente, estas organizaciones rompen los esquemas. Con esta operación, la Policía Nacional evitó la salida de 1.681.000 dosis, valoradas en cerca de $10 millones. Informó Jorge Escobar. Vamos a Puerto Viejo. Allá las cámaras de seguridad captaron a delincuentes armados cuando asaltaron las oficinas de la empresa Agua Potable en el cantón Puerto Viejo. Los zampones se llevaron $2.400 aproximadamente. La Policía Nacional capturó a varios integrantes de esta red delictiva. Un minuto fue suficiente para que varios delincuentes armados se lleven $2.400 en una de las oficinas de Puerto Aguas del cantón Puerto Viejo. Testigos relatan que los individuos llegaron en motocicleta haciéndose pasar como clientes. Hemos desarticulado el día de hoy una organización urbano-delictiva dedicada al robo de unidades, entidades bancarias y robo a personas. Esta organización, con las investigaciones sabremos si actuaron en otros eventos delictivos. Estos 3 implicados lograron huir rápidamente después del atraco gracias a un cómplice que los esperaba afuera. Yo salí corriendo a ver de qué se trataba cuando alcancé a ver a unos tipos que se subieron en una moto, en 2 motos y eran 4 y se fueron rumbo a la Pedro Gual. Los afectados avisaron de inmediato a la policía. Así fueron sorprendidos dentro de una casa donde supuestamente se repartían el botín. Gracias a la alerta del ECU 911, que fue fundamental para nosotros poder armar este dispositivo. En el operativo decomisaron 20 celulares, armas de fuego, dinero en efectivo, entre otras evidencias. Asimismo, el armamento será sometido también por DINASER para ver si tiene algo que ver con muertes violentas o alguna situación. En total son 7 sospechosos aprehendidos para investigaciones. Hay sistemas de seguridad en las entidades en las cuales deberían sacar las gorras, las gafas y tal vez poner las cámaras bien ubicadas como estaban hoy. Informó Adriana Peralta. Y el cuerpo sin vida de una persona que estaba desaparecida desde el pasado domingo tras ser arrastrado por la corriente del río Napo fue encontrado por habitantes de sus riberas en un apartado lugar selvático. El cuerpo fue trasladado hasta la ciudad del Tena para realizar la autopsia. A pesar de la permanente búsqueda realizada por bomberos, militares y policías del cuerpo de Luis Fernando Salazar, quien estaba desaparecido después de ser arrastrado por la corriente del río Napo, fueron moradores de una apartada comunidad a unos 70 kilómetros de Aguano, quienes encontraron de forma casual el cuerpo. Del hecho alertaron al ECU 911, que movilizó rescatistas para evacuar el cadáver a Tena. Que ya han encontrado los moradores el cuerpo al frente de la comuna. Los restos mortales fueron llevados a la morgue del Hospital Velasco Ibarra para que se le practique la necropsia de ley. Es una asfixia por sumersión, es lo que se denomina comúnmente un ahogamiento. En sus familiares, en medio del profundo dolor que les embarga por la pérdida de su ser querido, había la tranquilidad de que luego de varios días de una penosa espera y una angustiante incertidumbre, por fin fue localizado. Nosotros nunca perdimos la esperanza que sí íbamos a encontrar, porque teníamos esa fuerza que nos estaban dando el apoyo, el contingente que se dio. Su madre dijo que su hijo murió haciendo lo que era la pasión de su vida, pescando, por lo que era parte de un club de pesca extrema de Pastaza. Era lo que a mi hijo más le gustaba, él era
aficionado a la pesca desde que tenía 10, 12 años. Siempre andó en un río pescando. Con Luis murió igual su compañero Hugo Andrade, con quien se bañaba haciendo un alto a la faena de pesca deportiva, ingresando a aguas turbulentas provocadas por el choque de las corrientes del Napo y su afluente el Arajuno. Y eso hace que les vaya llevando el cuerpo hacia el fondo y ya se pierde completamente la conciencia y pierde su vida. Luis será sepultado en su tierra natal, en Puyo, este viernes. Informó Carmita Argotti. Autoridades ordenan prisión preventiva para 2 ciudadanos acusados de agredir con un machete a sus vecinos durante una riña allá en el suroeste de Guayaquil. Familiares de los procesados aseguran que fueron provocados. Veamos. Era una simple discusión que con el pasar de los días se fue agravando. Y el problema entre 2 familias del barrio de las calles 14 y La Jota, en el suburbio de Guayaquil, por una pared, casi culmina en un asesinato. Él mismo fue que los agredieron por golpear a mi hermana. No es primera vez que ellos hacen eso, ya son algunas veces, sí, son vecinos. El otro sale con un machete a quererle golpear a mi hijo aquí en la cabeza. Mi hijo pone la mano y es que le dan en todos los dedos, los 4 dedos. Le iban a dar un machetazo a mi sobrina. Mi hijo pone así el cuerpo así y le da en el dedo y en la cabeza, porque hizo así. Tanto el esposo como el hijo de esta señora fueron agredidos. Según la Policía Nacional, 2 personas más sufrieron heridas con un machete y por eso se procesó a los 2 ciudadanos por el supuesto delito de tentativa de homicidio. La Fiscalía considera por la ubicación de las heridas, incluso hay una persona que tiene 31 días de descanso médico, por la ubicación o localización de las heridas se consideró que estamos frente a un delito de tentativa de homicidio. Mientras que allegados de los procesados indican que los provocaron y que lo único que hicieron fue defenderse de los golpes que recibían en medio de insultos. Mi cuñado está lleno de golpes, a él le pegaron con la escoba y tantas cosas, con palo y todo. Le invadieron la casa que ellos están cuidando. Es que si a mi cuñado le está pegando y el hermano está viendo, el hermano tiene que defenderlo. No sé qué se le cayó en la pared, pero por eso hacen problemas. Si no quiere que le toque su pared, hagan su pared, porque esa es pared de la señora, no es pared de ella. Mientras que los afectados ahora se recuperan en sus domicilios. Por otro lado, esperan apelar la resolución de la audiencia. Creen que es injusto que estén presos por un problema que no iniciaron, informó Charlie Pisa. Y en Colombia fue capturado el segundo hombre más buscado del Ecuador vinculado al caso de la desaparición de David Romo en el 2013. El día de hoy vengo a hacer efectiva una orden de captura emitida en su contra, con una notificación roja de Interpol por el delito de asesinato en el vecino país de Ecuador. Es así como el grupo de las Fuerzas Especiales de Colombia arrestó a Mauro C., el segundo hombre más buscado de Ecuador, involucrado en la desaparición y posible asesinato del joven David Romo. El ciudadano antes mencionado fue ubicado en Cali. Es así que ya se ha coordinado con las autoridades colombianas para que inmediatamente inicien los trámites de extradición. Mauro C. es señalado como el supuesto terapista de la clínica clandestina La Esperanza, en donde habría sido ingresado David Romo en 2013, según las investigaciones. Es importante determinar de que un equipo de la Policía Nacional viajará con el aval de Fiscalía para tomar la respectiva versión, para no esperar todo el tiempo que se tramita la extradición de esta persona. El sospechoso es considerado coautor del delito. Su testimonio podría dar más luces sobre el destino que corrió David, quien desapareció hace 5 años en su trayecto de la Universidad a la casa. Actualmente, en este caso, existen ya 6 detenidos que serán llevados a juicio el próximo 6 de agosto, informó Carolina Basante. Es tiempo de hacer una pausa acá en Televicentro. Al retornar capturan a 14 presuntos responsables del asesinato de la Fiscalía de Colombia. Además, fue detenido un sujeto que se hacía pasar por ministro para extorsionar a ciudadanos interesados en cargos públicos. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Seguimos con más información. Les contamos que autoridades de Colombia capturaron a 14 personas presuntamente responsables del asesinato de los 3 funcionarios de la Fiscalía, quienes fueron abatidos mientras realizaban una investigación en Tumaco. Los implicados pertenecerían al grupo de disidentes liderados por alias Huacho. Autoridades informaron este jueves de la captura de 14 personas presuntamente vinculadas al asesinato de 3 agentes de la CTI de la Fiscalía de Colombia en Tumaco. Llevamos hasta el momento 18 allanamientos y 14 capturados.
Según las autoridades, los autores del crimen serían disidentes de las FARC del grupo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Tenían en su poder fusiles, pistolas, revólveres, 2 granadas, explosivos, equipos celulares, un radio de comunicaciones de alta tecnología, un computador y droga. Los 3 empleados de la CTI fueron emboscados por los disidentes mientras se desplazaban a la ciudad de Pasto en un vehículo, después de realizar una investigación en la zona de Tumaco. Fueron masacrados. Ellos venían ya de un procedimiento con orden de trabajo, los detuvieron y los masacraron. Y algunos al parecer fueron quemados. Según el equipo de medicina legal de Colombia, la muerte de los agentes fue producto de los disparos. La muerte obedeció a lesiones producidas por el paso de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos que estaban incinerados, 2 de ellos, la incineración fue posterior a la muerte. Tras recibir la lamentable noticia y entre lágrimas, familiares de las nuevas víctimas de la disidencia de las FARC recordaron la última vez que vieron con vida a sus allegados. Me dijo, mamita, dijo, yo tengo que salir, pero no me dijo dónde. Y yo le dije, bueno, que el Señor me lo bendiga. Ilusionado que es venir el jueves porque se iban a la madrugada, se iban de vacaciones con las niñas para un pueblo, para el eje cafetero. Esto mientras que compañeros de los 3 investigadores rindieron un sentido homenaje para darles el último adiós. Los cuerpos de los funcionarios de la Fiscalía colombiana fueron trasladados a Pasto para su velación y posterior entierro. Con realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Es tiempo de contarles que en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, acciones de inteligencia permitieron el decomiso de más de 2.000 galones de combustible. No hubo detenidos, pero se frenó el tráfico ilegal de hidrocarburos que estaba destinado a organizaciones delictivas. En la línea de frontera, específicamente a lo largo de la zona de Mataje, los operativos para frenar el tráfico de combustible, droga, armas, siguen dejando buenos resultados. En las últimas horas, agentes de la Dirección General de Inteligencia, en coordinación con otras unidades policiales, así como Fuerzas Armadas, decomisaron 2.140 galones de combustible. En el operativo denominado Tanque 2, información reservada permitió llegar hasta el sector de San Francisco. A orillas del río ubicaron 2 vehículos tipo camión cargados con tanques de combustible, listos para ser entregados. La Fuerza Pública contabilizó que transportaban más de 900 galones entre diésel y gasolina, supuestamente destinados para la minería ilegal. Horas más tarde, las unidades operativas se vuelven a activar. En esta ocasión, agentes de inteligencia divisan un camión abandonado en un camino de tercer orden a un costado de la vía Mataje. El vehículo estaba cargado con 1.245 galones de combustible. 2 golpes a una presunta organización dedicada al tráfico de hidrocarburos, además encargada de abastecer de gasolina, diésel y precursores químicos al grupo de delincuencia organizada liderado por alias Guacho. Rutas hostiles que están bloqueadas al libre tránsito de las organizaciones narcodelictivas, informó Iván Casamen. Y 3 proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado fueron aprobados por el Consejo de Administración Legislativa. Así lo informó el presidente de la Comisión de Seguridad Fronteriza. Esta comisión aspira a tener listo el informe para primer debate a finales del mes de julio. La consolidación por parte del CAL de 3 proyectos de ley al Cuerpo Legal de Seguridad Pública y del Estado permitiría trabajar de mejor manera a la comisión que analiza estas propuestas. Esto a pesar de los inconvenientes que se han presentado al interior de la mesa legislativa. Se rebasó el tiempo y para poder entregar un trabajo que sea esté coordinado, se requirió de esta prórroga de los 20 días. Sobre esto se conoce que 2 legisladores habrían renunciado de manera oficial a esta comisión. Ellos serían Eliseo Azuero y César Litardo. Aquí estamos los que tenemos un compromiso con el país y no podemos estar de acuerdo con algunos particularidades que se hayan suscitado en la comisión, pero aquí nos mantenemos porque este tema de la inseguridad es algo primordial y fundamental para el país. Lo que los legisladores también han expresado es que buscan reducir de 19 integrantes de esta comisión a 7 o máximo 9 comisionados. Desde mi punto de vista, el tema del quórum ha sido
básico en esto. Primero porque a veces no había para instalar. Segundo, se instalaba con el quórum y poco a poco se va diluyendo porque los asambleístas se van retirando. En torno a la consolidación de las propuestas de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el presidente de esa comisión solicitó la ampliación de 20 días, tiempo en que el ministro de Defensa deberá enviar las reformas que desde esta cartera de Estado se aspira a incorporar. Informó Javier Rosero. Fue capturado un sospechoso que presuntamente se hacía pasar por un funcionario de Estado para extorsionar a ciudadanos interesados en cargos públicos. Veamos. La policía hace un buen trabajo. A través de su cuenta de Twitter, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno, dio a conocer que existen personas que ofrecían favores y contactos con el gobierno, haciéndose pasar como ministros. Más tarde, desde la Secretaría de Comunicación se aclaró la noticia. Se trataba de intentos de extorsión a ciudadanos que en su interés de ocupar un cargo público caían en la trampa y entregaban dinero. A través de un operativo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía, se pudo detener a un individuo en delito flagrante. Esto también lo confirmó el ministro del Interior, Mauro Toscanini. Son gente que engaña, que se toma el nombre y lleva ahí una nota, falsifican una tarjeta y se toman el nombre de funcionarios, ¿no? No, esto ocurrió hace unos cuantos días y se capturó el día de ayer una persona, ¿no? La Fiscalía está a cargo del proceso investigativo de este presunto delito para determinar las sanciones respectivas. El gobierno instó a los ciudadanos que, de conocer otros casos similares, pongan las denuncias ante las autoridades competentes. Informó Carolina Basante. Y la defensa del expresidente Rafael Correa está a la espera de ser notificada sobre una supuesta acción legal en contra del exmandatario realizada en Colombia, que se habría abierto por el presunto delito de violación a la soberanía. Esto en relación al secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Al parecer, los diferentes abogados con que cuenta el expresidente Rafael Correa no se ponen de acuerdo entre ellos, lo que se puede evidenciar en sus declaraciones en torno al por qué Correa no rindió la ampliación de su versión a través de videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Bélgica, a pesar que ellos fueron quienes lo solicitaron. Y hemos determinado como parte de la defensa técnica que no existen en este momento las garantías adecuadas para que el expresidente Rafael Correa pueda rendir su versión. No tengo idea de quién ha dado esa declaración, no conozco yo de esas faltas de garantías. Nuevo día y hora sería el siguiente paso que quieren dar para explicar lo que Correa sabe sobre el secuestro al ex asambleísta Fernando Balda. Que no se presentaba en el consulado de Bélgica porque no existen para él las garantías dentro del consulado del Ecuador y que solamente daría la versión si se lo hace en el consulado de Bolivia en Bélgica. Esto ocurre mientras sale a la luz información desclasificada de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN sobre el operativo Guayacán. Se habla de $200.000 que no se sabe si fueron pagados. Son documentos de un estudio jurídico, Mejía y Quintero, de la ciudad de Bogotá, que le responde al secretario jurídico de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Javier Redrován, sobre una cotización que éste ha solicitado para conseguirle patrocinadores a Raúl Chicaiza y a Diana Falcón, agentes implicados en mi secuestro. A Correa se le abre otro frente. Esta vez un proceso legal se le seguiría en Colombia por supuestamente haber violado la soberanía de ese país, precisamente por el secuestro a Balda. Tendrá que llegar las notificaciones correspondientes de Colombia de ser el caso, pero ratificar en ese sentido y recordar que existe ya un proceso abreviado que es el que motivó precisamente aquello donde se habló de un tema de secuestro atenuado. Evidentemente no le pueden procesar por secuestro en Colombia, no deberían por un tema del nobis in idem, pero en Colombia existe un delito que se llama la violación a la soberanía. Sería entonces por este delito por el cual tendría que él ser procesado en Colombia. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles que varios exfuncionarios son convocados por la Fiscalía General del Estado para que rindan su versión del 17 al 30 de este mes en torno a la muerte del general Jorge Gabela. Entre otros convocados estarían María Fernanda Espinosa, Vinicio Alvarado y Fernando Cordero. Por segunda ocasión, el ex fiscal general Galo Chiriboga prefirió evadir a la prensa e ingresar a la fiscalía por la puerta posterior para rendir su versión en torno a la muerte del general Jorge Gabela. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, contó parte del desarrollo de la diligencia legal. Que le entregaron el informe final del Comité Interinstitucional, pero que, como decía en la conclusión, que era delincuencia común
él como fiscal no investigó nada. ¿Y era la obligación de él investigar? El 195 de la Constitución dice todo lo que tiene que hacer el fiscal. Y dentro de la investigación lo que tiene que hacer el fiscal es estar comprometido en el caso y continuar la investigación. Sin embargo, Chiriboga habría tenido participación en la investigación del supuesto pago de $20,000 a un doctor Astudillo, pero que ese informe lo remitió al Ministerio de Justicia Cecilia Armas, fiscal subrogante. Los actos de acción y omisión se tienen que ir calificando por la Fiscalía. Y fue justamente por eso se le va a pedir una cita al fiscal general, porque se tiene que ir analizando quién más tiene que venir, aparte del doctor Galo Chiriboga. En un nuevo impulso se citan algunos exfuncionarios quienes deberán acudir a la Fiscalía General a rendir su versión del 17 al 30 de este mes. Entre estos están Fernando Cordero, María Fernanda Espinosa, Vinicio Alvarado, Miguel Carvajal, Homero Arellano y Ledy Zúñiga. Javier Córdoba es convocado por segunda ocasión. Había un comité, había un presidente del comité que era la ministra, posteriormente el fiscal sí conoció. Y claro, por obvias razones, toda la información pasaba a la presidencia porque el decreto 1317 dice justamente que toda la información tenía que conocer el presidente. Entonces estamos hablando de todo un esquema. Informó Héctor Romero. Y la comisión ocasional encargada de analizar la documentación relacionada con la muerte del excomandante general de la Fuerza Aérea Jorge Gabela definió el plan de trabajo a seguir. Las primeras comparecencias en recibir los comisionados serán la de los familiares de Gabela y ministros que formaron el comité interinstitucional bajo el decreto ejecutivo 1317 en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por unanimidad de la comisión ocasional que analiza los documentos relacionados con la muerte del general Jorge Gabela, aprobó su cronograma. Según el presidente de esta comisión, el asambleísta César Litardo, hasta el 30 de julio de este año deberán efectuarse todas las comparecencias. Y la primera comparecencia que será el próximo día lunes de los familiares del general Gabela. Entre las comparecencias, la asambleísta Janine Cruz manifestó que por omisión en este caso, también deberán asistir varios actores políticos. Bajo el decreto 1317, la responsabilidad recae directamente en el expresidente de la República, el economista Correa. La expresidenta de la Asamblea Nacional constaría en esta lista. Gabriela Rivadeneira, por ejemplo, ¿por qué no se debatió el informe de minoría que presentó el exasambleísta Diego Salgado? Según Cruz, la asambleísta Silvia Salgado es otra política que deberá responder a la comisión. ¿Bajo qué argumento archivaron el juicio político al exministro Ponce presentado por el coronel Fausto Cobo? El vicepresidente de esta comisión ocasional multipartidista, Ángel Gende, manifestó que actores del sector privado deberán acudir para contribuir a esclarecer este caso. Yo también voy a pedir la comparecencia de las empresas que estaban participando, que estaban ofertando el proceso de adquisición de los helicópteros Druel. Además, se indicó que se crearán dos subcomisiones, las cuales se encargarán de analizar la documentación que reposa en la legislatura sobre el caso del asesinato del general Gabela. El informe final, señala el cronograma, deberá ser presentado el próximo 10 de octubre. Se espera que el mismo puntualice las posibles motivaciones que determinaron la muerte del excomandante general de la Fuerza Aérea. Informó Javier Rosero. Son las 7:27 en la mañana, 6:27 en Galápagos. Decimos contando, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, anunció que se ha iniciado un examen de auditoría al manejo de fondos provisionales que pasaron a ser manejados por el Banco del Seguro Social, luego de la reforma de la Ley de Seguridad Social impuesta por la Asamblea. Veamos. Era mediados de 2015 y la Asamblea aprobaba una polémica reforma a la Ley de Seguridad Social que ordenaba el traspaso de los fondos previsionales de empleados de varias entidades para que los maneje el Banco del IES. Esta decisión afectó a 69 entidades que manejaban fondos previsionales privados, entre los más grandes el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, de FLOPEC, de TAME, de varios municipios y consejos provinciales, así como de universidades. 3 años después de esta decisión, el Contralor anuncia que tras recibir denuncias de irregularidades en ese traspaso y en el manejo actual de los fondos, se ha ordenado iniciar una auditoría completa. Al cumplimiento de los requisitos para el traspaso de los fondos complementarios previsionales cerrados y también a la administración de estos recursos. La auditoría contempla una revisión a las entidades que manejaron ese traspaso, entre ellas el Banco del IES y la Superintendencia de Bancos. Luego de haber realizado un análisis de un conjunto de denuncias que se refieren a los procedimientos
por los cuales se ejecutó el traspaso de fondos privados, algunos con participación estatal. Según los perjudicados, el monto de traspaso de estos fondos superaría los 1.200 millones de dólares. Ellos esperan que tras la auditoría se logre que la administración de esos fondos regrese a lo que ellos consideran sus verdaderos dueños. Que nuestros dineros, nuestros ahorros, que centavo a centavo lo vamos poniendo en diferentes fondos, en diferentes bancos, en diferentes cooperativas, donde nosotros querramos tener nuestro dinero, nosotros somos los únicos que podemos decir quién nos lo administra y cómo lo administra. Este traspaso viola expresas normas, principios, derechos y garantías constitucionales, como el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, porque jamás se nos notificó a los jubilados y a los partícipes que pasamos al fondo. Quedamos en la más absoluta indefensión. Informó Javier Gallo. Trabajadores de petroleras privadas exigen el aumento del monto de sus utilidades que fueron reducidas. Y también varios asambleístas que respaldan el pedido de la organización que llevó hasta la Corte Constitucional para demandar que se declare inconstitucional el artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos. En este colectivo estamos representando a más de 4.000 familias de trabajadores directos del sector petrolero, quienes fuimos afectados, discriminados hace 8 años por el nefasto artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos. Prácticamente ha empobrecido a nuestras familias. Dicho artículo, reformado en el año 2010, estipula que los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado, que lo destinará única y exclusivamente a proyectos de inversión social. Esto, según los demandantes, es discriminatorio de acuerdo al Código de Trabajo. La década pasada decidió que no se merecían el 15% de utilidades como todos los trabajadores de empresas privadas del país. Eso no es lo que te ordena la Constitución. La Constitución ordena limitar, no privar del legítimo ejercicio de los derechos. La asambleísta Paola Vintimilla aseguró que esta demanda también fue planteada en la Asamblea Nacional. Este proyecto ya está por ser calificado en el CAL, ahí pasará automáticamente a la Comisión de los Trabajadores. Y tenemos el apoyo de varias bancadas de Alianza País, está la Revolución Ciudadana, algunos miembros con los que he conversado, hay apoyos de todos. Informó Carolina Basante. La Asamblea Nacional se allanó al veto parcial enviado por el Ejecutivo a la Ley de Educación Superior. Con esto, la reforma a la ley entrará en vigencia una vez que sea publicado en el registro oficial. Se confirma que los institutos tecnológicos serán considerados como instituciones de tercer nivel. Además, ratifican las reformas de los procesos de ingreso a las universidades. Con 98 votos a favor, la Asamblea se allanó al veto parcial del presidente de la República a la reforma de la Ley de Educación Superior. En la legislatura reconocían que el veto impuesto por el presidente le daba mayor claridad a esta ley. Que hay una urgencia de que esa ley entre en vigencia y que mejor sea con el conocimiento de la Asamblea Nacional sobre este veto parcial. Aseguraban que con este allanamiento se dará vía libre para que la educación superior sea inclusiva. Se ratifican las reformas en los métodos de ingreso a las universidades y la necesidad de que los jóvenes puedan acceder a la educación superior. Ley de Educación Superior que nos garantiza ese futuro pleno para todos los ecuatorianos, que nos garantiza ese progreso que sentimos, que necesitamos y que nos merecemos todos los ecuatorianos. Se ratifica también que desde la entrada en vigencia de la reforma, los institutos técnicos, tecnológicos y academias serán considerados como instituciones de tercer nivel y los títulos que otorguen deberán ser reconocidos como de nivel superior por parte de la Secretaría de Educación. La posibilidad de que los estudiantes, los bachilleres, puedan optar libremente por la carrera en la universidad de su preferencia. La Asamblea no logró ratificarse en varios artículos que la Comisión había recomendado, pero al final con el allanamiento esta reforma deberá pasar al registro oficial para su publicación e inmediata entrada en vigencia. Informó Javier Gallo. Derogar la ley de comunicación y todas las disposiciones penales sobre la difamación en contra de periodistas son algunas de las recomendaciones que el Comité de Protección para Periodistas envió a las autoridades del Ecuador. Esto después de haber trabajado en el país para evaluar la situación de la prensa.
5 recomendaciones a las autoridades y 2 para la empresa de Twitter fue, entre otros, el resultado de la misión que tuvo el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Bueno, la realidad es que durante los últimos 10 años el CPJ ha tratado la situación de Ecuador como una prioridad en Latinoamérica y ha documentado el deterioro del clima de libertad de prensa mediante informes especiales como este. El CPJ es una organización independiente y sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial. Y aseguran en su informe que si bien es cierto el presidente Lenín Moreno se ha distanciado dramáticamente de su predecesor Rafael Correa y ha logrado marginar al organismo regulatorio Supercom, se deben tomar otras medidas concretas. La reforma de la ley de comunicación, la abolición de la Supercom y de cualquier organismo que se encargue de sancionar y que estos pasos se hagan, estas medidas se tomen lo más rápido posible. Entre las recomendaciones del CPJ incluye aprobar reformas legales a la ley de comunicación antes de finales de año. No obstante, a largo plazo, según su criterio, se debe derogar la ley, la cual no es congruente con la normativa internacional en materia de libertad de prensa, por la vía de la enmienda constitucional o referéndum. También incluyen en sus resultados la derogación de las disposiciones penales sobre la difamación. Los ámbitos del gobierno ecuatoriano deben alentar a los periodistas a informar sobre cuestiones de interés público y deben abstenerse de presentar denuncias penales por difamación contra periodistas. Y en el ámbito de Twitter, les solicitan esclarecer las medidas de aplicación de políticas y establecer mecanismos de recurso efectivo para periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El informe es público y tienen previsto hacerlo llegar al gobierno del Ecuador. En Quito informó Andrea Urbe. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió agenda de trabajo en la ciudad de Cuenca. El primer mandatario entregó obras de reconstrucción y ampliación de la vía Cuenca-Sogues-Biblián y presidió el gabinete itinerante desarrollado en el Centro del Alto Rendimiento. Vamos. El presidente del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, estuvo en la capital Azuaya para cumplir con la agenda de trabajo planificada en su visita a la ciudad serrana. El primer mandatario en acto público, que contó con la presencia de autoridades y pobladores de las provincias de Azuay y Cañar, entregó a estas comunidades las obras de reconstrucción y ampliación de la vía Cuenca a Sogues-Biblián. Esta carretera va a permitir que el índice de accidentes, gracias a su colaboración, disminuya drásticamente. Nosotros seguiremos trabajando por Cuenca, por Azuay, por Cañar, por Azogues, por Biblián. Seguiremos haciéndolo, no únicamente con obras como esta, sino con todo lo que hemos denominado el programa, el plan Toda una Vida. El ministro de Obras Públicas, ingeniero Boris Palacios, resaltó la importancia de esta obra de 42 kilómetros, cuyo monto alcanza $135 millones y beneficia a estas dos. De realizar obras como las que hoy entregamos en esta región, que sin lugar a dudas benefician de manera directa a nuestros ciudadanos. Luego de este evento gubernamental, el primer mandatario presidió el gabinete itinerante con todos los ministros de Estado. Dicha reunión se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Cuenca. En este encuentro mensual se analizaron temas locales y nacionales. En el orden del día estuvieron incluidos básicamente 3 temas, yo diría, relevantes. El tema de la Alianza para Gobierno Abierto. El segundo tema que se trató en el gabinete es lo relacionado con la sede de Quito. Finalmente hicimos una presentación de parte del señor gobernador de la Azuay con las acciones del gobierno nacional en territorio, donde se expuso todos los problemas que se identificaron en esta intervención en territorio. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. El parkour es una de las propuestas para que niños y jóvenes se diviertan durante este verano. Los jóvenes podrán realizar esta actividad deportiva mientras desarrollan habilidades cognitivas. Armonizar cuerpo y mente. Esa es la propuesta para el verano de la Casubilla, ubicada en el norte de la urbe. Un centro cultural que para estas vacaciones abre las puertas a niños y jóvenes desde los 8 años de edad. El taller se realizará en los meses de julio y agosto. La propuesta es del parkour, actividad
actividad de origen francés en la que se conjuga un sinnúmero de técnicas de salto y hasta acrobacias. Trabajas tanto la potencia de brazos, la potencia de piernas y no solo trabajas físicamente, sino trabajas mentalmente, ¿no? El objetivo de practicar el parkour, según su instructor, es que los jóvenes adquieran habilidades motrices que contribuyan con su desarrollo intelectual. Si pueden darse cuenta de que para lograr algo se necesita un proceso, eso también pueden lanzar y como extrapolar a su vida diaria, entonces enfrentarse a cualquier cosa. Los chicos que practican esta actividad mencionaron que luego de unos días sienten su cuerpo más saludable. Si no podemos estar en armonía entre nuestro cuerpo y mente, no podemos realizar nuestros saltos, no aprendemos a controlar nuestros miedos, no podemos realizarlo. Las inscripciones se receptarán durante toda la semana. Para mayor información puede comunicarse al número 098-352-8674. Informó Sofía Vintimilla.